Bien, ahí estamos grabando tanto para YouTube como para cátedras, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer primero es repasar un poquito la estructura de la práctica, como para comentarles rápidamente qué apunta cada cosa, ¿sí? La práctica 4, que es la que se centra principalmente en el tema de Ruby on Rails y todas las partes que lo componen, ¿sí? Esta práctica es más de investigación, como les decía, ¿sí? Tratar de ver qué cuáles son las partes del framework Rails, que en sí es una gema que engloba a muchas otras gemas, ¿sí? A muchas otras librerías que se utilizan para hacer lo que antes era el Rapid Web Development o el desarrollo rápido de aplicaciones. eh, y que a nosotros, hoy por hoy ya no es solo para desarrollo web, digamos, en sí, pero sí es desarrollo rápido. ¿Sí? Si bien el foco principal en Rails sigue siendo la parte más de web, en el sentido de orientada hacia los humanos. ¿Sí? Pero bueno, en la primera parte hablamos más generalmente de lo que es Ruby on Rails, ¿sí? Lo que se ve acá en la lista de las distintas gemas que la componen. La idea es que investiguen un poquito para qué se utiliza principalmente cada una, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué apunta esto? A decir, por ejemplo, Action Pack y Action View son las partes que se encargan del controller y de las vistas principalmente o respectivamente, digamos. Active Jobs se utiliza para tareas en segundo plano, ¿sí? En background jobs. Después Active Model y Active Record son principalmente lo que le dan vida al modelo de datos, ¿sí? Bueno, así con cada una de las partes. No quiere decir que tengan que usarlas todas después cuando vayan a hacer el trabajo práctico integrador, ¿sí? Es raro arrancar un proyecto y ya saber que se van a utilizar todas las partes del framework, por lo cual a veces es conveniente arrancar con deshabilitando algunas. Ahora vamos a ver eso cómo podría llegar a ser, pero simplemente digamos, para quitarle cierto overhead innecesario al proyecto. Si por ejemplo uno no va a estar utilizando Action Text, Action Mailbox, Action Cable, que son principalmente creo que las que normalmente se deshabilitan salvo casos específicos que requieran su uso, ¿sí? Pero bueno, después tienen que ir creando una aplicación, ir viendo más o menos algunas de las partes principales, ir haciendo algunos cambios sobre eso, investigar sobre los generators, ¿sí? Los initializers, las rutas en sí. Y después ya nos metemos en lo que son las distintas componentes principales del framework, ¿sí? Principales digo porque no es que vamos a entrar en detalle sobre cada uno de los que están enumerados en el punto uno, sino que las más comunes o las más grandes, digamos que las que generalmente más se usan, ¿sí? Active Support, que es principalmente es como todo el andamiaje de extensiones al lenguaje que provee el framework y que utiliza en un montonazo de lugares, ¿sí? Que tienen un montón de métodos que extienden las clases base o inclusive tienen nuevas clases que se pueden utilizar que simplifican muchísimo todo lo que es el manejo de información, la lógica y demás, ¿sí? Eh, Bien. Active Record después, que esto ya obviamente es, todo esto lo han visto en la teoría, ¿no? Pero Active Record es el ORM, el mapeador, digamos, del modelo relacional o de la base de datos a modelo de Ruby, ¿sí? A objetos. Eh, Después de esto, ahí tienen bastantes ejercicios como para ir viendo la estructura general de cómo ir trabajando con Active Record y demás. Después tienen lo que son principalmente las validaciones que nos provee Active Model, ¿sí? Que eso está muy relacionado con Active Record en el caso que lo estamos utilizando. Después internacionalización o I18N y localización o LDSN, ¿sí? Que investiguen un poquito sobre eso. Action Pack, que como les decía hoy es el tema, todo lo relacionado a los controllers. Y en el medio habían cosas de Action View que no estaban específicamente separadas en un tema, pero que las van a tener que ir trabajando también, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, por el contrario, tienen lo que son las referencias, ¿sí? Las referencias acá es muy importante en esto, saber dónde ir buscando información. Uno puede googlear Rails y, no sé, no me anda una validación, pero
eso nos puede traer infinidad de comentarios en distintos foros, infinidad de... ¿cómo es esto? De, de respuestas que tal vez no sean las adecuadas o implementaciones sugeridas para hacer las cosas que no son lo mejor. Bueno, tengan mucho cuidado en eso, justamente en la fuente de las cuales sacan la información. Por eso es que acá les linkeamos algunas de las partes principales de lo que son lo que es la documentación de Ruby on Rails, ¿sí? Las APIs en sí, que es la documentación sobre toda la interfaz que nos provee todas las clases, métodos y demás que nos provee el framework. Las guías, que son, la verdad, son excelentes, ¿sí? Después tenemos dentro de esto links a algunas de las guías en particular, pero voy a abrir la parte principal de las guías. Tengan en cuenta, sí, es importante con esto, la versión en la que están trabajando de Rails, ¿sí? Porque las cosas suelen cambiar, a veces cambian mucho, sobre todo de una versión mayor a la otra. Por ejemplo, si estuviesen trabajando con Rails 4, hay un montonazo de cosas que no van a funcionar ni en Rails 5 y mucho menos en Rails 6 por cómo cambiaron en sí cuestiones importantes del framework, así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Acá mismo ustedes van a ver la versión acá arriba a la derecha y si quieren ir a otra versión pueden hacer clic en cualquiera de estas y van a ir a la documentación de esa versión en particular, ¿sí? Que las guías cambian. Pero bueno, acá tenemos algunas de las guías importantes y si no tenemos haciendo clic acá, ¿sí? Un link a las distintas guías para ver distintos temas según lo que vayamos necesitando. Por ejemplo, si queremos ver la documentación sobre cómo utilizar la línea de comandos de Rails, hacemos clic acá y nos va a mostrar toda la documentación, ¿sí? De esto. Esto con muchísimos de los temas del framework en sí, obviamente. No, nosotros linkeamos a estas, pero no es que sean las únicas que tienen que ver. Y recuerden, si tienen dudas y no encuentran la solución a lo que ustedes necesitan, pueden utilizar el foro, obviamente, para hacer las consultas que necesiten, ¿sí? Bien, esto es lo que sería la práctica en sí. ¿Con esto tienen alguna consulta? Bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que sería esta especie de live coding o como quieran llamarlo. Que vamos a hacer una pequeña aplicación desde cero como para tratar de demostrar o de ejemplificar un poco lo que son las distintas partes del framework y cómo utilizarlo, ¿sí? En principio, la idea sería implementar una aplicación web utilizando Rails que a nosotros nos permita gestionar listas de compras, ¿sí? Llámenle lista de compras, llámenle to-do list, como quieran, sí, es algo básico, pero vamos a plantear algo donde hay un modelo de datos en el que tiene dos entidades claramente definidas y que tiene algunos pequeños atributos como para ejemplificar distintas cosas, ¿sí? Cada lista va a tener un nombre único, una fecha de vencimiento que es opcional, pero que no podrá estar en el pasado, es decir, tiene que ser igual o posterior al día de hoy. Y la lista podrá tener asociados ítems, ¿sí? ¿Qué son los ítems? Son la otra entidad, la otra parte principal de nuestro modelo de datos, que van a ser los elementos dentro de una lista, ¿sí? Cada uno va a tener una descripción, una cantidad numérica y un indicador para saber si fue comprado o no, un booleano, digamos, ¿sí? Entonces, con esto en mente, nosotros lo primero que tenemos que hacer es generar la aplicación Rails. Y eso lo hacemos, como lo ven en la práctica, el comando para hacerlo es Rails New. Para poder saber qué opciones tenemos, por esto que hoy les decía de que es muy conveniente a veces deshabilitar partes del frame, porque además que igual no lo voy a hacer ahora porque no quiero perder demasiado tiempo en eso, pero si quisieran saber todas las opciones que tiene este comando, ¿sí? Lo pueden ejecutar con el flag "-help", ¿sí? Y eso les va a mostrar todas las opciones que tienen, ¿sí? Para, por ejemplo, configurar el motor de base de datos que quieren utilizar, que yo ahora lo voy a dejar por defecto y por defecto es SQLite 3, ¿sí? Después pueden
que personalizar, y esto es donde iba hoy, sacarle distintas partes de distintos elementos del framework, ¿sí? Distintas gemas, si no las piensan utilizar. Y después pueden ir agregando otras opciones de configuración más, ¿sí? Que, insisto, no voy a entrar en detalle ahora porque no es la idea de este ejercicio de codificación, sino que lo que busco es que en la práctica ustedes lo investiguen, ¿sí? Así que vamos a generar nuestra aplicación nueva, le vamos a llamar Shopping List. Tengan en cuenta el nombre de la aplicación es muy poco relevante, más que organizativamente, pero eh, si prueban hacer una aplicación nueva que se llame Test, les va a pasar que no pueden utilizar ninguna de esas palabras que dice ahí: Application, Destroy, Plugin, Runner y Test. ¿Sí? Una pequeña salvedad. Pero vamos a ponerle Shopping List. Acá me van a ver utilizar mucho, o intentar utilizar al menos, los nombres de las cosas en inglés, ¿sí? No es que lo haga para demostrar que sé cómo se dicen esas cosas en inglés, sino que en realidad Rails es un framework que se maneja muchísimo con lo que se llama Convention over Configuration, es decir, convención por sobreconfiguración. Si nosotros seguimos las convenciones y no nos salimos de eso, salvo en las cosas que necesitemos, obviamente, las cosas van a ser cuasi mágicas, ¿sí? Rails va a adivinar todo lo que nosotros utilicemos. Por ejemplo, si nosotros, esto lo vamos a ver ahora en un cachito, pero si nosotros nombramos los modelos en inglés y respetamos los plurales y singulares a la hora de referenciarlos, Rails solo se va a dar cuenta, por ejemplo, de las clases que tiene que utilizar cuando nosotros estamos referenciando algún modelo asociado, ¿sí? En una asociación de Active Record, o cuando nosotros queremos generar una ruta, ¿sí? Utilizar un helper que nos genere a nosotros la URL a la que queremos acceder. Todo eso lo va a manejar mágicamente y nosotros no vamos a tener que especificar nada. Por ende, el código va a quedar mucho más limpio y, a su vez, pensando futuro, si esta aplicación llegase a prosperar, nosotros podríamos trabajar con otras personas y esas personas también podrían seguir las convenciones mismas de Rails, y las cosas ya están como parten de una base de sobreentendidos. Es decir, si nosotros respetamos las convenciones que todo el mundo debería respetar, la documentación de un montón de cosas es innecesaria, ¿sí? Así que, bien, esto era un pequeño speech de relleno como para que termine el comando de generación, que no voy a entrar en detalle de todos los pasos que hace porque son muchos, pero en sí genera una estructura de proyecto, que acá a la derecha van a ver que se generó una carpeta que se llama como yo nombré la aplicación, ¿sí? Instaló, más arriba, por acá, me muestra el detalle de todos los archivos que generó, que ahora les voy a comentar rápidamente la estructura general, ¿sí? Después de eso, ejecuta un bundle install en el proyecto, bueno, genera un Genfile. Y después ejecuta algunas cuestiones de inicialización del proyecto. Termina instalando Webpacker, que es una gema que a partir de la versión Rails 6, si no me equivoco, 6.0, eh, se empezó a utilizar por defecto para manejar los assets, ¿sí? Históricamente lo que se utilizaba era el Asset Pipeline, era otra gema que estaba hecho con Sprockets, que es una gema que particularmente se encarga de eso, de convertir los assets que tenemos. Por assets me refiero a archivos JS o CSS o SCSS, LES, lo que tengan como digamos, como fuente, y convertirlos a CSS, JS y demás. Bueno, la tendencia está siendo ir hacia Webpacker, que es esta gema y a su vez librería de Node que se encarga de hacer lo mismo que hacía Sprockets usando Webpack, ¿sí? La librería de Node Webpack, que, que es más idónea para eso, ¿sí? Además de más performante. Bien, todo esto son las dependencias que instala de Node para poder utilizar Webpack y demás. Y listo, terminó, configuró todo y quedó divino. Como les decía, eso me generó un directorio en el directorio actual donde yo ejecuté el comando, que se llama Shopping List, que es el proyecto en sí, ¿sí? Yo veo, tiene un montón de cosas y lo vamos a ver acá a la derecha para que sea un poquito más gráfico tal vez. ¿Sí? En esto que tenemos
La estructura general de un proyecto de Rails va a tener un directorio app o app, un directorio bin, config, db, lib, todo lo que ven acá, ¿sí? Y estos archivos de soporte, que de todos lo que nos va a interesar primero va a ser el Gemfile, ¿sí? Pero en sí, los directorios que tenemos acá van a ser app va a ser el directorio donde esté todo el código de nuestro proyecto, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con nuestro proyecto exclusivamente. En Bin hay algunos ejecutables como para simplificar la ejecución de comandos y demás. En config tenemos todo lo que tiene que ver con la configuración. Por ejemplo, nos genera la configuración de la base de datos en función de el motor de base de datos que hayamos elegido, ¿sí? Bueno, todo eso va a estar dentro del directorio config. En el directorio DB vamos a tener todo lo referente a la base de datos en sí, los seeds, que serían scripts que a nosotros nos permiten cargar la base de datos con datos iniciales, son scripts en Ruby, ¿sí? Que por defecto no traen nada, pero que nos permiten a nosotros inicializar la base con datos que sean requeridos, ¿sí? Como para que la aplicación funcione. En lib vamos a tener assets, esto van a ver que se repite entre app y lib. Los assets acá serían assets generados por terceros que nosotros no seamos los autores y que los tengamos que tener separados de los assets que están por acá, que vivan dentro del directorio app, que esos sí serían los de nuestra autoría. ¿Sí? Esa sería como la distinción más lógica. Y después el directorio tasks, donde tenemos las tareas de Rake que nos permiten a nosotros personalizar un poco más la automatización del proyecto. ¿Sí? Log, donde va a estar el log de la aplicación. Node Modules, que lo genera YARN cuando nosotros instalamos las dependencias de Node. Public, que es el directorio donde va a estar cualquier cuestión estática que se vaya a servir, ¿sí? En el favicon, por ejemplo, para la aplicación web, todo lo que querramos que se sirva directamente lo vamos a poner acá. En Storage es parte de Active Storage, donde se guardan los uploads que se pueden llegar a utilizar. En Test vamos a tener todos los tests. Fíjense que ya viene con una estructura predefinida, que esto siempre se puede personalizar. En TMP vamos a tener información temporal, ¿sí? Que generalmente la va a manejar Rails, eso. Y en Vendor vamos a tener la posibilidad de incluir ahí también librerías de terceros que no estén como gemas o que nosotros querramos incluir en el proyecto directamente dentro del código, pero que no sean de nuestra autoría. Es como una separación más lógica que otra cosa, ¿sí? Bien. Hasta ahí la estructura básica. Después tenemos algunos archivos de configuración de los cuales, lo que les comentaba hoy, nos interesa arrancar por el Gemfile, ¿sí? El Gemfile en sí es lo mismo que veníamos viendo, donde definimos nuestras dependencias. Y fíjense que ya nos genera un Gemfile con un montón de dependencias ya declaradas, ¿sí? Ese Gemfile lo que va a incluir es obviamente Rails en la versión que hayamos instalado. Nota de color, Rails 6.1 salió ayer, así que si quieren instalar la última versión, mejor aún, como para ya el TPI encararlo con la versión 6.1 de Rails, está perfecto. SQLite, bueno, Puma, que es un application server. En sí, de todo esto, no quiero entrar en demasiado detalle ahora. Sí me importa hacer una pequeña salvedad. JBuilder es una, como dice el comentario que está justo arriba, es una gema que a nosotros nos permite hacer la parte de las vistas, en el caso que usásemos nuestra aplicación con alguna, digamos, para proveer alguna API JSON, nos simplifica la parte de las vistas. Esa es la parte positiva porque la verdad que quedan súper sencillas y fáciles de implementar las vistas. La parte negativa es que es súper imperformante y que además si nosotros no vamos, como es el caso de esta explicación que voy a hacer ahora, si no necesitamos esto, es una dependencia innecesaria y que además nos genera archivos cuando nosotros vayamos utilizando los generators para generar los controllers y demás, nos genera archivos que tampoco vamos a necesitar. Así que lo que voy a hacer es comentarla. Y como cambié mi Gemfile, lo que tengo que ejecutar luego es un bundle install. ¿Sí? Nada, eso. Bien. Eh, por ahora el Gemfile creo que está más que cubierto. ¿Alguna duda hasta acá? Ustedes me van consultando, me frenan. No hay ningún inconveniente, ya saben. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, el directorio app
es donde está el código principal de nuestra aplicación. Y esto tiene una estructura interna a su vez que sigue justamente también las convenciones y demás que a nosotros nos van a simplificar la vida cuando estemos trabajando con RAIDs, ¿sí? Como les comentaba hace un rato, dentro del directorio Assets, dentro de App, ¿sí? Vamos a tener por defecto las imágenes, ¿sí? Que quisiéramos agregar y hojas de estilo, ¿sí? Esto es para la parte de los CSS y personalizar la parte visual, digamos, de la aplicación, ¿sí? Después los channels, que son los canales de de Action Cable, perdón. Así que esto si no lo vamos a utilizar, no es necesario tenerlo tampoco. Los controllers, este directorio es muy importante, acá es donde van a estar los controladores de mi aplicación, ¿sí? Y que todos van a heredar de una clase que se llama Application Controller, que simplemente es como la superclase de los controladores, o debería ser la superclase de los controladores, dentro de mi aplicación para que yo en esta pudiera definir cuestiones generales que apliquen a todos sobre los controladores, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviese que todos mis controladores son autenticados, acá podría agregar el filtro o la configuración necesaria, si el before action o lo que necesite, para hacer que si no está autenticada la persona se lo redirija al login, por ejemplo, ¿sí? Entonces no tengo que volver a implementar eso en cada una de las clases que implementen los controllers. Después van a ver lo que son, en varios lugares van a encontrarse con un directorio que se llama concerns, que son mixins en sí, ¿sí? La idea es que en estos directorios nosotros pongamos los mixins que tengamos para compartir lógica con esta idea de herencia horizontal que planteamos cuando vimos los módulos como mixins, que los pongamos ahí. Con la diferencia de que si utilizamos los concerns como herencia, como módulos que extiendan la clase, lo voy a escribir acá, así se ve, ¿no? Pero la clase es Active Support Concern, la clase, perdón, del módulo, ¿sí? Si nosotros extendemos nuestro módulo mixing con eso, con algo más o menos así, sería my mixing, supongamos, y extiendo esto, nosotros automáticamente vamos a tener, por ejemplo, un método de clase, class methods, que nos permite a nosotros definir acá los métodos de clase y demás. Eh, y no hay que hacer la jugarreta que hacíamos antes de tener el módulo class methods, ¿sí? Acá definir los métodos de clase y después definir el self.included y demás, ¿sí? Todo eso nos lo simplificaría y simplemente hay que poner class methods do. ¿Sí? Y esto no es necesario. Esa es la idea más grande, digamos, tiene algunas cosas que nos simplifican un poco y que agilizan también el desarrollo, ¿sí? Bien. Siguiendo. Entonces, los concerns los van a ver acá en los controllers y lo vamos a ver después en los modelos, ¿sí? Después, siguiendo con los directorios que tenemos dentro de app, tenemos helpers, que estos son helpers de vista. Fíjense que también tenemos esta idea de application helper, pero no es que, como son módulos, no es que van a heredar unos de otros, sino que en realidad esto sería como el helper más general, donde vamos a meter las cosas que no tengan, que no sepamos dónde poner en otro lado, básicamente, ¿sí? Cuando nosotros generamos un controller, esto lo vamos a ver utilizando un generator, lo que va a pasar es que se nos va a generar automáticamente un helper con el nombre del controller también, como para ir agrupando lógicamente cualquier método helper que nosotros querramos utilizar en ese controller, ¿sí? Que se llame como el controller no quiere decir que el helper solo esté disponible ahí, tengan en cuenta eso, ¿sí? Cualquier helper va a estar disponible en cualquier vista, ¿sí? No es que hay una restricción de que si el helper se llama de determinada forma y la vista pertenece a otro controller que no tiene el mismo nombre, no se puede ver el helper, ¿sí? Pero en sí estos son módulos que definen funciones y esas funciones quedan automáticamente disponibles en la vista. Eso es la principal idea. Y estos helpers serían más que nada relacionados a lo que es la presentación de la información, ¿sí? Bien. Después tenemos la parte de los JavaScript que están separados de los assets porque Webpacker los utiliza de esa forma. No voy a entrar en demasiado detalle, esto llevaría una clase entera, creo, por todos los cambios que han hecho. Pero en sí, si tenemos que meter un JavaScript, lo vamos a poner dentro de packs y probablemente dentro de application o crear un nuevo pack. Eso está súper documentado también si necesitan verlo. Igual no se compliquen la existencia con esto,
¿sí? Si quieren meter código acá, modificar el application JS y ahí hacer todas las chanchadas de JavaScript que quieran, no hay ningún problema. ¿Sí? Eh, no hay ningún problema en términos de lo que les vamos a pedir desde la cátedra, quiero decir, ¿no? Bien, después, volviendo por acá, después tenemos Jobs, que también tiene esta idea del Application Job, que es la clase base donde van a extender todos los jobs de ActiveJob para este proyecto y que en general no lo van a utilizar, pero eh, está bueno porque esto lo que nos permite los jobs en sí es llevar a un segundo plano, es decir, no dentro de la ejecución de la petición HTTP que recibamos, tareas que pueden llevar demasiado tiempo que no es necesario que se hagan de manera sincrónica, ¿sí? La palabra clave en esto es asincronía y es que los jobs estos se van a ejecutar de manera asincrónica, van a hacer tardar el tiempo que tengan que tardar y de alguna forma después nos representarán a nosotros el resultado de lo que tenían que hacer, si fue un éxito o no, y nosotros haremos lo que tengamos que hacer. Pero la idea de esto es llevar a otro hilo de ejecución, a otra parte de ejecución, tareas que si nosotros las dejamos dentro de la respuesta a un controller, digamos a una petición que nos llega, podrían llegar hasta darnos un timeout por lo que tardan, ¿sí? Bien. Después los mailers, misma idea, tenemos la clase base Application Mailer donde se definen las cosas principales y estas son las clases que a nosotros nos permiten enviar mails, ¿sí? Con las configuraciones necesarias para poder hacerlo, pero una vez que lo tenemos configurado podemos generar mailers que son como controllers, funcionan de la misma manera y de hecho comparten mucha lógica eh, y tienen vistas asociadas. ¿Sí? Entonces vamos a tener el controller que sería el mailer, los métodos dentro del mailer que van a ser los distintos mails que ese mailer sabe enviar y las vistas asociadas a cada uno. ¿Sí? Esto ahora en un cachito cuando vemos la parte de las vistas van a ver que es y las acciones dentro de los controllers estamos hablando de lo mismo cambiando los nombres. Después, la parte de modelos, que acá es donde es muy importante lo que tenemos, que es el modelo de datos de nuestra aplicación. Y de la misma forma tenemos una clase base para todos los modelos que se llama Application Record, ¿sí? Y también tenemos el directorio de concerns para poder implementar los mixins y lógica compartida que podemos llegar a tener, que no sean parte de una herencia vertical, sino que necesiten herencia horizontal, ¿sí? Em, Bien, los modelos ya ahora vamos a ir viendo que se van generando a medida que nosotros vamos generando modelos y eso traen a su vez asociado lo que se llaman las migraciones. Si son modelos de base de datos vamos a tener migraciones. Y las migraciones son una forma que tenemos de ir llevando versionado en el código los cambios que vamos haciendo no solo al modelo de datos, sino a la base de datos que está detrás, ¿sí? Al soporte de persistencia. Entonces, con las migraciones de base de datos, nosotros vamos diciéndole desde el código Ruby cómo ir cambiando, cómo van migrando, cómo van mutando la base de datos a medida que va avanzando el proyecto, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo eso. Eh, pero bueno, y también está relacionado con los modelos porque esas migraciones son las que terminan dejando la base de datos en un estado en el que el modelo esté en sincronía, es decir, que estén en el mismo punto y que el modelo pueda utilizar la base de datos para persistirse. ¿Sí? Y por último, lo que tenemos son las vistas. ¿Sí? Por defecto vamos a ver que solo tenemos un directorio de layouts, que son justamente el layout de las vistas. Esto sí, en sí es como el, la caparazón alrededor de las vistas que vamos a ir implementando para cada acción, para cada controller, ¿sí? Pero acá es donde vemos por primera vez el HTML que va a terminar saliendo, ¿sí? Y van a encontrar que donde va a ir el contenido principal de la vista hay un yield, ¿sí? Como ya hemos utilizado en otros momentos, o sea que la vista esta termina cediendo la ejecución al bloque que reciba. Que esto es todo mágico para nosotros, pero este yield va a hacer que se ejecute o que se incluya en ese punto la vista principal de la acción y desde ahí que siga todo el resto. ¿Sí? Eh, Fíjense que me generó el título con el nombre del proyecto que yo le di y demás, pero en sí no esto lo podemos modificar tranquilamente. De hecho, vamos a poner un espacio acá.
Bien. Algo importante, las vistas por defecto, salvo ustedes cambien la configuración, son en formato ERB, ¿sí? Este formato, ¿sí? Es eh, el yield ahí me pide Cristian que repita qué es lo que hace el yield. El yield lo que hace es incluir en este punto la vista principal de la acción que estemos ejecutando, ¿sí? Esto recuerden que es la caparazón, es como lo que contiene la vista que nosotros vayamos a tener que renderizar o mostrar en respuesta a la petición que recibimos, ¿sí? Cuando hablo de vista, ahora vamos a volver sobre eso, pero estamos hablando de que hubo una petición. Esa petición coincidió con una acción dentro de un controller y esa acción probablemente tenga una vista asociada. Bueno, si tenemos una vista asociada, lo primero que se va a renderizar es esto, el layout, ¿sí? Este u otro, podemos cambiarlo siempre, pero en sí se va a renderizar el layout y cuando encuentre este yield que tenemos ahí, lo que va a hacer es cederle el paso, es decir, permitir que se renderice la vista principal de la acción que nosotros estamos ejecutando, ¿sí? Cuando eso termine, obviamente, como pasaba con un bloque normal y su ejecución, sigue la ejecución y renderiza el resto. Bien, buenísimo. Eh, entonces, ahora tenemos solamente los layouts. Después vamos a ver que cuando vayamos generando controllers, siempre utilizando los generators, si lo hacemos a mano lo vamos a tener que hacer nosotros, pero se van a ir generando directorios dentro de views con el nombre del controller y adentro las vistas que tenga asociadas, ¿sí? Bien, entonces, como volviendo un poquito, voy a cerrar esto, volviendo un poquito a nuestro anunciado, nosotros tenemos que implementar la gestión de estas listas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por dónde arrancamos? Lo primero que podemos hacer, de hecho, es levantar el servidor de Rails y ver que esté funcionando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando Rails server, ¿sí? O Rails S. Van a ver que en general van a tener abreviaciones para los distintos comandos de Rails o subcomandos de Rails. Eh, con Rails S vamos a levantar el servidor y voy cargando un poquito. Entonces nos dice que arrancó Puma, que como les comenté rápidamente es el app server, es decir, el servidor que se encarga de gestionar las peticiones que van a llegar. Arrancamos la aplicación Rails 610 y más allá de otros detalles, nos dice que está escuchando en localhost, esta es la dirección IP de localhost, en el puerto 3000. ¿Sí? Entonces, si yo hago clic ahí, abro, ¿sí? Vamos a cambiar la IP por localhost directamente, así es más amigable. Y vemos, esta es la pantalla de bienvenida de Rails, ¿sí? Donde vemos la versión que estamos ejecutando y la versión de Ruby que estamos ejecutando también para eso. ¿Sí? Bien. Eso quiere decir que el proyecto está funcionando, no se rompió nada hasta acá, lo cual es esperable ya que no hicimos nada. Pero bueno, fíjense que el servidor Rails va a seguir corriendo y nos va a ir mostrando los logs acá. ¿Sí? Esto es muy importante porque ahí es justamente donde nosotros vamos a poder consultar consultas a la base de datos, ver qué vista se está renderizando, cuánto tarda, cuántas alocaciones hace, un montón de información que a nosotros nos sirve para mejorar la performance, ¿sí? Cuánto tiempo tardó, qué tipo de respuesta HTTP tuvo, ¿sí? Y un montón de cosas que nos van a servir en el desarrollo. Eso quiere decir también que esta terminal nos quedó bastante inutilizada, ¿sí? Así que voy a abrir otra. Y el comando del otro lado. Bien, voy a parar en el directorio de la aplicación. Y vamos a empezar ahora sí a personalizar un poco todo esto, ¿sí? No voy a entrar en detalles de internacionalización, localización, un montón de cosas que en las que no quiero entrar en detalle ahora para que no nos coma demasiado tiempo, ¿sí? Pero sí me interesan ir mostrándole más que nada lo que es el modelo, las vistas, los controllers y los generators. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Como les decía hoy, nosotros podemos ejecutar el comando Rails generate o Rails G directamente, ¿sí? Y ese Rails G lo que va a hacer, voy a agrandar la terminal ahora,
nos va a mostrar sin ningún argumento, nos va a decir qué generators tenemos disponibles, qué generadores podemos utilizar dentro del proyecto. Estos que estamos viendo ahora son los que por defecto nos provee la aplicación Rails, porque yo no agregué ningún otro esquema adicional, ¿sí? Los grupos de generadores son, nada, son grupos lógicos, digamos, ¿no? Los que son propios de Rails, los de Active Record en particular, si nosotros tuviéramos que generar esta clase base Application Record y otros, ¿sí? De todos estos, si nosotros quisiéramos saber qué hace cada uno, podríamos agarrar y decir, por ejemplo, quiero saber qué hace el generator de model, porque yo lo que quiero es generar un modelo. Entonces lo ejecuto sin pasarle más argumentos o lo ejecuto, si no me equivoco, con menos menos help, ¿sí? Y ahí vamos a ver la documentación o la ayuda de qué hace ese generador, ¿sí? En este caso bastante extensa, ¿sí? Tienen a su vez opciones muchos y nos permiten a nosotros personalizar lo que nos va a generar, pero el generator en sí es un generador de código. Nos va a generar a nosotros el código necesario para poder arrancar a desarrollar algo, eliminando toda la parte repetitiva de iniciar, de crear las clases, crear migraciones, por ejemplo, vistas y demás, ¿sí? Pero bueno, en sí, este es el generador del modelo. Lo que me interesa mostrarles es que en la descripción siempre nos dice qué es lo que va a generar. En este caso va a generar un nuevo modelo. Y cuando hablamos de modelo hablamos de clases nada más, ¿sí? Entonces, nosotros lo que necesitamos para este punto, ¿sí? Y acá es donde ya me adelanto un poco a la decisión que quiero que deberían tomar ustedes, es, yo voy a arrancar, quiero hacer algo rápido, entonces puedo arrancar con algo, necesito arrancar, mejor dicho, con algo que me genere el modelo de datos, la migración, ¿sí? Siempre en esto vamos pensando, cuando digo modelo de datos, digo una clase del modelo de datos, ¿sí? Vamos incrementalmente agregando elementos al modelo. Los generators nos generan de a un modelo por vez. Entonces yo quiero generar la lista, que sería el primer elemento principal que tengo, y después voy a generar los ítems, ¿sí? O la clase que represente a los ítems. Em, Cuando voy a generar el modelo, quiero generar el modelo, la migración para la base de datos para que me genere la tabla asociada con los atributos que yo necesite. Y como estoy en vago, quiero que me agregue un controller que se llama o sea, se llaman scaffold controllers, que son los controladores para implementar un CRUD básico, ¿sí? Y a su vez que me agregue las rutas para poder acceder a ese controller. Porque algo que omití hasta acá es que dentro del directorio de configuración tenemos algo muy importante que son las rutas, que es la forma en que nuestra aplicación Rails, esto lo tienen que haber visto con Christian, es la forma en que nuestra aplicación Rails va a saber cuando llegue una petición a qué controller tiene que dirigirla, ¿sí? A qué controller barra acción. Entonces, eso es muy importante también porque nosotros tenemos que ir configurando las rutas a medida que queremos agregar controllers. Bueno, entonces como estoy, y les decía, estoy en vago, quiero que me genere todo eso automáticamente. Y la forma de hacer eso es utilizando un generator particular. Vamos de vuelta a ver la lista de los generators, que o casualidad se llama scaffold, ¿sí? El de model me generaba el modelo solo. Este de resource es cercano al scaffold. Lo que hace es generar la ruta, me genera el modelo, la migración, me genera el controller, pero no me genera ni las acciones del CRUD ni la vista, ni las vistas asociadas. Entonces ese se queda corto. Scaffold controller genera el controller para el CRUD, ¿sí? Cuando hablamos de scaffold es el CRUD, es el andamiaje para hacer un CRUD. Scaffold es andamiaje, de hecho. Em, pero me genera únicamente el controlador, ¿sí? Lo que yo necesito es una combinación de estos, del resource que me generó todo lo que necesitaba, salvo el controlador de andamiaje o el scaffold y el scaffold controller. Y ese es justamente ese punto intermedio, o la suma de los dos, mejor dicho, es el scaffold, ¿sí? Así que vamos a ver un poco la documentación de scaffold. Y lo que dice es, genera el scaffold para un recurso completo, es decir, desde el modelo y la migración hasta el controller y las vistas, también con los tests. Los tests ahora los voy a pasar por alto, ¿sí? Y el recurso estará listo para utilizar como un punto de arranque, esto es muy importante, ¿sí? Si pudiese subrayarlo, lo subrayaría, como un punto de arranque para la aplicación o para la utilización en una aplicación que esté orientada a recursos y utilice lo que es
si quieren, el estándar o el modelo REST, ¿sí? Que es esta idea de tener un CRUD básico que tenemos acciones asociadas a cada una de las acciones y el recurso sería el elemento del modelo sobre el cual queremos operar. El o los. Bien, entonces nos dice que le pasemos el nombre del modelo, ¿sí? Y después la lista de atributos que puede tener. Hay ejemplos y demás. Fíjense que acá tenemos algunos ejemplos. A mí, de todo esto, lo que me importaba era mostrarles eso, las cosas que me iba a generar. Así que vamos a generar la lista, ¿sí? Y la lista, voy a achicar la terminal de vuelta. La lista, como la teníamos por acá, definida tiene que tener un nombre único, recalco eso, una fecha de vencimiento opcional, ¿sí? Que va a tener una validación asociada y después los ítems asociados. Entonces, nosotros arrancamos por generar la lista, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Como decía la ayuda del scaffold, digamos, del generator este, lo que decía es, dame los atributos separados como una lista. Y acá no... esto es bastante autoexplicativo, digamos, pero la idea que tenemos es, le vamos a dar primero el nombre del atributo, separado por dos puntos le vamos a dar el tipo del atributo. Los tipos están documentados también en el generator, los que se pueden tener. String, de hecho, es el tipo por defecto. Si omitimos el tipo, se va a hacer de tipo string. Y después algunos modificadores o parámetros adicionales para ese atributo en particular, ¿sí? ¿Y qué va a hacer esto? Nosotros vamos a estar generando un scaffold, es decir, modelo, ruta, recurso, controller, todo, para un modelo que se va a llamar list. ¿Sí? Fíjense que el nombre se lo estoy pasando primero ahí. El nombre se lo podría pasar así, con camel case o con underscores, digamos, ¿sí? Yo acá podría agregarle más partes al nombre. Esto lo que va a hacer es generar un modelo nuevo que se llama list y que va a tener todos los atributos que yo le diga después. En este caso, vamos a tener únicamente un atributo name de tipo string y que quiero que sea único, ¿sí? Eso que agrego ahí quiere decir que me va a agregar en la base de datos un índice de unicidad al atributo name. Y después otro atributo más que se llama expires at, que sería la fecha de vencimiento, que va a ser de tipo fecha, ¿sí? De tipo date. Cuando yo, vamos a agrandar la terminal, cuando yo ejecute ese comando, lo que va a estar pasando es que me generó también un montón de archivos, ¿sí? De los cuales a mí me importan algunos nada más ahora. Pero arrancando desde arriba hacia abajo tenemos la migración. ¿Sí? Fíjense que las migraciones tienen un nombre particular que en la práctica lo tienen que investigar. ¿Sí? Si yo abro ese archivo de migración, que es lo que se ve arriba ahora, es una clase. Las migraciones, como les decía, es código Ruby para especificar cómo llevar a la base de datos de una versión a otra. Cuando hablamos de migraciones, hablamos de cambio de versiones de la base de datos. Y tiene una DSL o tiene métodos, digamos, que nos permiten a nosotros manipular la base de datos. En este caso vamos a crear una tabla que se va a llamar lists. Y acá tenemos una de las primeras y más importantes convenciones que tiene Rails para su modelo de datos, es que la clase del modelo de datos va a tener el nombre del modelo en singular y la tabla en la que se guarde va a tener el nombre en plural. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un modelo list, Rails va a inferir, si yo no digo lo contrario, si yo no le explicito que la tabla se llama distinto, Rails va a inferir que para el modelo list, la tabla en la base de datos va a llamarse lists, con la S final. ¿Sí? Después, adentro del bloque este, que es la estructura de la base de la tabla en la base de datos, vamos a tener T es la tabla en sí. Le vamos a declarar un campo de tipo string que se llama name y un campo de tipo date que se llama expires at. ¿Sí? Y después le va a agregar timestamps. Este t.timestamps es una buena práctica tenerlo, se puede omitir igualmente, pero nos genera dos campos más, además de los que ya estamos incluyendo, que son created at y updated at, que sería la fecha de creación y la fecha del timestamp de creación y el timestamp de última actualización. ¿Sí? Y todo eso lo gestiona automáticamente Rails, así que es como un plus que ya lo tenemos disponible y no hay que hacer nada. Y después, luego fuera del bloque, le dice a la base de datos, además, así como le dijo antes, crear una tabla, le dice agrega un índice en la tabla list
para el atributo name que sea único. ¿Sí? Todo eso se traduce a sentencias de SQL. Según el motor de base de datos que tengamos atrás, ahora estoy con SQLite 3, va a generar sentencias compatibles con SQLite 3. Si usase MySQL tendría otro tipo de, digamos, voy a utilizar sentencias compatibles con MySQL, con Postgres lo mismo, ¿sí? Con cualquiera de los motores de base de datos que estén soportados. Esto es una DSL, ¿sí? Es un lenguaje específico de dominio que a nosotros nos permite generar de manera abstrayéndonos, digamos, de la base de datos, del motor de base de datos que tenemos atrás, las migraciones que nos permitan a nosotros ir modificando la base de datos para llevarla al estado que queramos. Bien. Con respecto a eso, lo que sí les digo es, tengan en cuenta que la migración tal como se genera, normalmente, primero hay que revisarla siempre. Y segundo, hay que, eh, seguramente haya que personalizarla. Por ejemplo, yo lo que quiero cambiar acá es que el nombre, además de ser único, no puede estar en blanco. ¿Sí? O sea que el campo tendría que ser, en términos de SQL, sería un not null de esa columna. Entonces, eso lo especificó diciéndole null y false como un argumento más, ¿sí? Como una opción a este campo. ¿Sí? Y acá podría también especificar el tamaño que tenga. ¿Sí? Por ejemplo, podría decirle que el tamaño va a ser 255 caracteres para este string. ¿Sí? Que es el valor por defecto, así que lo vamos a obviar ahora. En realidad es el valor perfecto para MySQL, no sé para SQLite 3, pero en sí no nos importa ahora, así que no sería necesario hacerlo. Bien, entonces con esto nos quedaría la migración hecha. ¿Esto quiere decir que nuestra tabla, nuestra base de datos ya tiene lo que necesitamos? No, no quiere decir eso, porque todavía no corrimos la migración. ¿Sí? De hecho, si yo voy a abrir otra terminal. Si yo voy a la terminal y ejecuto el comando que a mí me permite saber en qué estado está la base de datos, que es Rails db::migrate::status, esto, perdón, no estoy dentro del proyecto. Esto me va a mostrar cuando tenga todo generado, digamos, todo listo para utilizar la base de datos, me va a mostrar el estado con respecto a las migraciones. ¿Qué pasa? Me está diciendo que no existe la tabla esquema migrations, ¿sí? Esa tabla de esquema migrations es básicamente la información que mantiene Rails para saber en qué estado de las migraciones estamos. Y lo guarda en la base de datos, justamente, que es lógico. La base de datos mantiene su estado y Rails la consulta para saber qué migraciones ya se ejecutaron y cuáles no. Entonces, para configurar la base de datos inicialmente, nosotros hacemos el Rails db::create, ¿sí? Y después de eso, tendríamos que hacer la migración en sí, que es ejecutar la migración que acabamos de... perdón, había una tarea que me permitía a mí, que de paso les comento, Rails-T mayúscula nos muestra todas las tareas de Rails, todos los subcomandos de Rails que podemos ejecutar. Había uno particularmente que a mí me dejaba... no, bueno. Nada, quería no tener que ejecutar el comando de migración, pero vamos a ejecutarlo y listo. ¿Qué va a hacer esto? Este comando, si no existe toda esa tabla que me decía de esquema migrations, me la va a generar y además de generarla me va a correr las migraciones que tenga pendientes. ¿Sí? En este caso una sola. Esa migración que yo tengo pendiente, ¿sí? Lo que va a hacer es ejecutar, fíjense que me ejecutó, migró create lists, este es el numerito que tenía antes, me creó la tabla y agregó el índice. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí, a partir de este momento, mi base de datos va a estar en sincronía con el modelo, porque la migración lo que hizo fue modificar la estructura de la base de datos para que esté tal como yo espero desde mi modelo de datos. Y ahora sí les muestro el comando de estado de las migraciones de base de datos, en el que me dice las migraciones que tengo, en este caso una sola, ¿sí? El nombre, el ID que tiene y un estado. El estado puede ser up o down. Up quiere decir que ya se ejecutó esa migración
y down quiere decir que todavía no. Supongamos que yo tuviese que deshacer la última migración eh, porque hay algo que quiero cambiar porque me di cuenta que no está bien, lo puedo hacer con el comando rails de rollback. ¿Sí? Eso me va a volver hacia atrás una migración. ¿Sí? Fíjense que me dice que la está revirtiendo. Esto quiere decir que borró el índice perdón, que había generado la migración y me hizo un drop de la tabla, es decir, borró la tabla también que había generado. Y si yo ahora vuelvo a ver el estado, lo que voy a ver es que la migración está down, es decir, que todavía no se ejecutó esa migración. Supongamos que había que hacer alguna modificación, modifique el archivo y después vuelvo a ejecutar la migración para tenerlo disponible. ¿Sí? Bien. Eso es lo interesante. Las migraciones por defecto, si no tienen nada complejo o nada hecho a mano, van a ser lo que se llama reversibles. ¿Sí? Yo puedo ir hacia adelante y hacia atrás de las migraciones y eso se va a encargar Rails solo sin que yo tenga que decirle, bueno, como creaste una tabla, lo que tenés que hacer es borrarla después y se va a dar cuenta solo. Hay casos en los que no es posible y ahí nosotros tenemos que especificar cómo hacerlo, pero eso ya excede lo que quiero ver hoy. Después, entonces, tenemos la migración para las listas. Volviendo a la terminal y volviendo a los archivos que nos había generado hoy el scaffold, ¿sí? Después de la migración nos generó lo que es el modelo, ¿sí? Fíjense que dentro de app models tenemos list. Ese archivo, que lo voy a abrir acá arriba, fíjense que no tiene nada adentro, es simplemente una clase que se llama list, por lo de la convención que les comentaba hoy, y que extiende de application record, que si recuerdan hace un ratito les dije que es application record era la clase base para todas las clases de nuestro modelo de datos que tengan persistencia en la base de datos con Active Record. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos ciertas restricciones especificadas y voy a abrir acá al costado, así se ven las dos cosas. Eh, tenemos ciertas restricciones en nuestra base de datos que deberíamos respetar en nuestro modelo de datos y que a su vez a nosotros nos deberían permitir hacer que no hayan errores en la aplicación en el sentido de que no tire excepciones. ¿Por qué digo esto? Vamos a mostrarles de paso otra cosa muy copada que tienen las aplicaciones Rails, que es la consola. ¿Sí? Rails Console o Rails C lo que va a hacer es abrir un IRB dentro del proyecto con todo lo que es Rails cargado, es decir, con el autoloading y todas las cosas que nos provee Rails automáticamente para poder utilizar eh, en una aplicación. Y por ejemplo, si yo uso list acá, voy a estar haciendo referencia sin ningún require ni nada, voy a estar haciendo referencia a mi modelo de datos list que estaba por acá. ¿Sí? Entonces, si yo instancio una nueva lista, fíjense que ya automáticamente sabe que esto es un modelo de datos que tiene un ID, que eso lo agrega automáticamente en la migración, un nombre, ¿sí? Que está por acá, un atributo también expires at, que está por ahí, y los timestamps que les comentaba hoy, que son el created at y el updated at. Bueno, eso es una lista en nuestro modelo de datos. Imagínense que yo me voy a guardar, me voy a guardar una instancia nueva, ¿sí? Y acá esto ya es para que investiguen un poco después los métodos que nos provee Active Record para la persistencia y demás, pero en sí lo que nos va a importar ahora es que si nosotros quisiésemos guardar, es decir, persistir los datos que tiene ese objeto que maneja el estado en nuestra base de datos, deberíamos utilizar un método que se llama save. ¿Sí? Ese método save justamente lo que hace es guardar, llevar a la base de datos los cambios o el estado de ese objeto. ¿Sí? Bueno. Si vemos, si yo lo ejecuto, y voy a agrandar un poquito acá la consola, fíjense que después de que ejecute el save, se ven estas partes de la consulta de SQL que va haciendo, inicia una transacción, trata de hacer el insert, pero después me tira un error, ¿sí? Tira una excepción. ¿Qué quiere decir esto? No estamos respetando, por ejemplo, un constraint, una restricción de not null, que es justamente lo que definimos acá en nuestra migración, diciendo que name no podía ser nulo. Como nosotros estamos tratando de insertar una lista cuyo nombre es nulo, ¿sí? Yo tengo un método para consultar
el atributo, que es el nombre del atributo, eso es nulo, entonces cuando quiero insertarlo a la base de datos lo que va a pasar es que se va a romper todo. Por eso nosotros no queremos que pase eso y para eso entran en juego las validaciones de ActiveModel. Las validaciones a nosotros nos permiten establecer como cierta guarda o ciertas reglas que debería tener nuestro modelo de datos para poder persistirse o para ser considerado válido. Y acá es una palabra importante con respecto a las validaciones, es valid, ¿sí? Nosotros podemos, acá abajo, a un modelo de Active Record le podemos decir, o algo que extienda con los métodos de Active Model, para las validaciones, le podemos preguntar si es válido, ¿sí? Fíjense que me está diciendo que es válido, pero yo sé que esto va a romper en la base de datos porque me tira un error cuando lo quiero guardar. Entonces lo que me está faltando es enseñarle cómo validarse. Es decir, tengo que especificarle las reglas de dominio para saber cuándo es una lista válida y cuándo no. Y eso se hace con otra DSL, ¿sí? Otro lenguaje específico de dominio, que son para las validaciones. Yo, insisto, lo estoy haciendo rápido, no quiero robar demasiado tiempo entrando en detalle en cada una de las cosas, pero sí me interesa que esto sea como un disparador para que ustedes lo vayan investigando, ¿sí? Eh, Igual en la práctica también lo tienen que hacer. Pero en sí tengo algunas palabras, algunos métodos de clase dentro de los modelos que a mí me permiten especificar las reglas de validación. ¿Y cuál sería la primera regla de validación que quiero especificar? Es que el nombre no puede ser nulo, ¿sí? Entonces, la forma de decirle esto a la Rails es, le digo, validas el nombre, ¿sí? Este es el nombre de él o los atributos, van todos primeros, supongamos que tuviera más atributos, los voy agregando acá, siempre como símbolos, ¿sí? Y después de eso le digo qué validaciones quiero hacer en forma de un hash. Recuerden que los hash yo puedo omitir las llaves en la mayoría de los casos cuando lo utilizo así los puedo omitir, así que esto que voy a escribir va a equivaler a estar entre llaves, ¿sí? Pero queda más lindo sin llaves. Perdón. Eh, entonces, la validación de que algo no sea nulo en Rails se le llama validación de presencia, ¿sí? Y esto es presence of true. ¿Qué quiere decir esto? Lo que viene acá es un hash, como les decía, esta es la primera clave de un hash. Esto se podría expresar tranquilamente así. Eh, Estos que vengan acá van a ser hashes, van a ser elementos de un hash. Las claves que tengo es el nombre del validador, que tiene que ser alguno de los validadores que sean soportados por Rails, o inclusive algunos personalizados que nosotros agreguemos. Y la regla sería que si la clave del hash es presence, el nombre de la clase que va a utilizar para validarse va a ser presence validator, ¿sí? No, detalles que no vienen al caso ahora. Y después, este valor true en realidad puede ser un valor true para decir simplemente que el validator está habilitado para ese campo que nosotros estamos diciendo, para esos campos. En el caso de incluir, supongamos que yo quisiera validar también que la presencia de expires at eh, se valide, entonces lo agrego de esa forma, ¿sí? Pero no es el caso, así que borro. Como les decía, el true indica que el validator se va a utilizar y si no, si el validator lleva opciones, como vamos a ver ahora, con otro validator, las puedo poner como un hash adentro, ¿sí? Pero siempre dentro de el validator al que nosotros querramos especificarle las opciones. Entonces, como les decía, validamos que la presencia del modelo mejor dicho, pedimos que la presencia del modelo, de ese atributo del modelo de name, sea validada, ¿sí? Entonces, volvemos a la consola, ¿sí? Instanciamos de nuevo la clase list y le volvemos a preguntar si es válido. Y me sigue diciendo que es verdadero. ¿Por qué? Porque yo los cambios que hago en el modelo, acá en esta consola que ya tenía abierta, no se van a levantar automáticamente si nosotros ya referenciamos la clase. Es decir, si la clase ya está cargada en memoria. La forma de hacer que esos cambios los tome son dos. Una es salir de la consola y volver a abrirla con Rails Console de vuelta. O la otra, que es más cómoda, es ejecutar un método que nos provee Rails, que es reload con un bang, con un signo de admiración al final, que lo que hace es recargar todas las clases que tiene del proyecto. Y por ende, ahora yo lo que puedo hacer es volver a instanciar list, preguntarle si es válido, y ahora me va a decir que no es válido, ¿sí?
tengan en cuenta eso porque a veces pasa que uno está modificando cosas, después la consola de Rails abierta, quiere probarlo y no puede porque, o sea, no funciona como uno espera porque en realidad todavía no, la consola esa de Rails no tomó los cambios del archivo porque ya había sido cargada en memoria la lógica de la clase. Bien, entonces tengo eso, lo que quiero saber es por qué no fue válido y eso nos da una interfaz Active Record que es errors, ¿sí? Y fíjense que dentro de errors, a eso, justo esto en la versión actual de Rails cambió y todavía no lo he usado, así que espero que sigan dando lo que tenía antes, sí, perfecto. Fíjense que a ese objeto de errors yo le puedo decir full messages, con esto que les voy a mostrar alcanza como para entender los errores que está encontrando en el modelo y me va a generar los mensajes que yo le podría presentar inclusive al usuario del nombre que no puede ser blanco. ¿Sí? Bien. Entonces, con eso ya sabemos que está validando el nombre de la lista. Y a su vez, esto lo voy a agregar ahora como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Sabiendo que es un string y que el tamaño máximo sería 255, yo puedo validar que con el validator de length, ¿sí? Con este que se ve acá, lo que valido es que la longitud de un string no esté dentro de algunas restricciones que nosotros especificamos. Y este validator lleva opciones. Entonces por eso las pongo entre llaves y las opciones de cada validator las pueden ver en las guías de Rails. Insisto que la documentación está más que buena. Eh, y la opción que a mí me interesa en este punto es decirle que el máximo de caracteres que puede tener o el máximo de largo que puede tener ese string es 255. Para probarlo yo puedo volver acá, genero instancio, mejor dicho, la lista de nuevo, ¿sí? Y cuando la instancio yo ahora sí puedo especificarle, por ejemplo, podría especificarle el nombre que quiero que tenga, ¿sí? Entonces eso lo hago pasando en un hash en el que las claves son los nombres de los atributos y los valores van a ser los valores para cada uno de esos atributos. Y para esto yo voy a hacer que el nombre de la lista vaya a ser un asterisco por 500, ¿sí? O sea, 500 asteriscos. Entonces, eso, fíjense que si ahora ya a la lista le pido el nombre y le pido la longitud a eso, son 500, es un string compuesto de 500 caracteres asteriscos, ¿sí? Lo cual no debería validar con nuestro modelo de datos. O sea que si nosotros le preguntamos si es válido, nos va a decir que no es válido, ¿sí? Y si le pedimos los mensajes de error, me dice que el nombre es demasiado largo, que el máximo es 255 caracteres, ¿sí? Que es este valor que puse acá. Así que con eso ya podemos implementar todas las variaciones que querramos, ¿sí? Eso siempre para validaciones que estén especificadas dentro de Rails o dentro de lo que sería el estándar de las validaciones. Ahora, si nosotros, si no, voy a cerrar, voy a pasar esto para este lado. Si nosotros quisiéramos implementar la otra validación que teníamos que tener, que era la fecha de vencimiento, que no esté en el futuro, esto no hay un validador específico para hacer esto capaz. Entonces, la forma de implementar eso es con un validador personalizado, que puede ser o una clase que valide o que nosotros nos podemos encargar de hacer un método dentro de este mismo modelo que se encargue de hacer la validación por nosotros. ¿Sí? O mejor dicho, no se encarga por nosotros, sino que lo implementamos nosotros, pero que haga la validación. Y en eso lo que le digo es validate. Fíjense que falta la S, esto es algo sutil, pero falta la S, y ahí es donde sabe Rails que en realidad lo que estamos diciendo es valida con este método, valida este modelo con este método que vamos a pasar ahora, y el nombre del método como un símbolo, ¿sí? El nombre del método debería ser medianamente explicativo, ¿sí? Entonces, con esto le vamos a decir que expires at, el atributo, no esté en el pasado, ¿sí? Y esto así, lo que va a pasar, si yo probase, vamos a hacer un reload, si yo probase de preguntarle a una lista nueva si es válida, me va a decir que no conoce ese método, ¿sí? ¿Por qué? Pues todavía no lo implementé. Entonces, lo que tengo que hacer obviamente es implementar ese método. Una convención importante en esto también, convención no quiere decir que esto sea obligatorio, es que los validadores, cuando son así, los métodos de validación, se ponen como métodos protegidos, pues no deberían ser llamados directamente por terceros, ¿sí? Pero es una convención nada. Y acá tengo la lógica de validación, ¿sí?
¿Qué es lo que queremos validar nosotros? Como hablábamos cuando leía el README, lo que dice es, la fecha es opcional, pero si está, no puede ser no puede ser anterior a la fecha de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Nosotros lo que queremos, ¿cuál sería la condición, digamos, para saber si es inválido? Es que la fecha esté presente, ¿sí? Expires at, podríamos decir que no sea nil o lo que es lo mismo, si el valor evalúa algo que no sea falso, que para o falseoso, falsito, digamos, que sería nil o falso para Ruby. Así que con poner esto ya estamos garantizándonos que el valor esté presente, digamos. O podremos utilizar también uno de los métodos de Active Support que es present con un signo de interrogación que nos dice si ese valor está presente, ¿sí? Pero en este caso, como sabemos que puede ser nil o nada más, lo vamos a utilizar directamente con el Expire. Entonces, si está presente y expires at es, digamos, menor que la fecha de hoy, date.today, esto sería un caso de inválido. Entonces, ¿qué hacemos? Si esto se da, ¿sí? Si esto se da, nosotros tenemos que indicar el error. Y la forma de indicar el error es al objeto ese errors que veíamos hoy, que le podíamos pedir a la lista, ¿sí? List.errors. Este objeto errors, nosotros lo que le podemos hacer es decirle agrega un error y le tenemos que decir en qué campo y qué mensaje de error después, ¿sí? Entonces, ¿en qué campo va a ser? El campo se llama expires at, que es el campo de la fecha, y después el mensaje de error puede ser o bien un símbolo que va a utilizar mensajes de error predefinidos, o bien puede ser un string en el que nosotros digamos expires at cannot be in the past, por ejemplo. ¿Sí? Lo que quieran. A mí me gusta usar esto porque después se maneja por las traducciones el mensaje de error. Así que vamos por ahí. Entonces con esto lo que vamos a estar haciendo es, si expires at está presente, es decir, si como es opcional, la validación no hay que hacerla si no está presente la fecha. Y la fecha es menor que hoy, agregamos este error. Entonces volvemos a nuestra consola, podemos probarlo instanciando nuevamente la lista, ¿sí? Le preguntamos si es válida. Primero me tendría que decir que no es válida. ¿Y por qué? Porque el nombre está en blanco, ¿sí? Entonces a la lista yo le puedo asignar un nombre. eh, y ahora si le vuelvo a preguntar si es válido, fíjense algo importante acá. Si ustedes le piden los errores va a seguir diciendo que la lista está, que el nombre de la lista está en blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no le volví a decir que se valide. Cuando le pregunto si es válido, se valida nuevamente. Y ahora fíjense que sí me dice que es verdadero y no tiene mensajes de error. ¿Sí? Entonces, después de eso, la validación esta no tiró ningún error porque expires at no está presente, pero yo le puedo decir que expires at es, y estos son métodos de Rails, un día atrás. ¿Sí? Y fíjense que la fecha que le asignó fue el 9 de diciembre, siendo hoy, momento de la grabación, 10 de diciembre. Entonces, si yo vuelvo a preguntarle si es válido, me dice que es falso. Y si le pido los errores, me dice que expires at es inválido. ¿Sí? ¿Por qué dice que es inválido? Por esto. Y yo acá hubiese puesto expires at cannot be in the past. Hago reload. ¿Sí? Y genero la nueva lista. Pero fíjense que acá puedo asignar todos los atributos que yo quiera. ¿Sí? Le pregunto si es válida. Y le pido los mensajes de error. Y me dice que expires at cannot be in the past. ¿Sí? Repite expires at porque me agrega automáticamente el nombre del atributante. En sí, lo dejamos como estaba y ahí quedó. Bien, estas son las validaciones. Esto va a haber más validaciones más adelante. No voy a entrar en tanto detalle con esto, así no perdemos tanto tiempo, ¿sí? Pero bueno, la consola de Rails es su amiga y
prueben a medida que van haciendo. Si esto lo hiciesen con TDD, es decir, con la buena práctica de ir implementando los tests a medida que van implementando la lógica, es más sencillo todavía porque implementan el test y después hacen que el test pase. Digamos, implementan el test, falla, refactorizan para que el test pase y cuando da verde siguen con lo siguiente. Valga la redundancia. Bien, entonces tenemos nuestro modelo de listas. Lo que estábamos viendo también era, y ahora los perdí, los archivos que nos generó. De los archivos que nos generó... No, no era esto. Acá está. De los archivos que nos generó, los tests los voy a obviar. Nos agregó la ruta de recurso, ¿sí? Que vamos a abrir routes.rb, que es el archivo de donde están configuradas las rutas. Y fíjense que ahora me apareció esta línea, que son, me dice, declara una ruta de recursos. Cuando hablamos de recursos estamos hablando del CRUD básico, ¿sí? Vamos a tener un new, un create, un edit, un update, un show y un destroy. ¿Sí? Estas son las acciones que nos genera por defecto las rutas de recursos. Y este list va a ser el nombre del recurso en plural, lo cual va a saber automáticamente por las convenciones que va a estar asociado al modelo list y que el controller se llama lists controller, que ahora vamos a ir ahí. Bueno, y después me generó el scaffold, estoy acá abajo, ¿no? Me generó el scaffold controller y generó tanto el controller en sí como las vistas, ¿sí? Entonces, yendo al controller, fíjense que me generó un controller que tiene código ya con las acciones implementadas de manera básica y rudimentaria, pero que está. Y este controlador lo que va a hacer es... me comió cuando elegí lo de las rutas, la acción de index también, que es como el listado. Eh, Va a tener las acciones del CRUD implementadas y ya con la lógica como para que inclusive guarden, actualicen, borren y demás, ¿sí? Este controller a su vez tiene un before action. Ese before action lo que se llama es un filtro de acción, es decir, algo que se va a ejecutar antes de las acciones. Esto es el nombre del método que queremos que se ejecute dentro de este controller. Y después vienen las opciones. Esto podría estar tranquilamente así. Nada más que acá nosotros lo que queremos es que solo se ejecute este método cuando la acción sea una de estas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este método que lo tenemos más abajo, lo que hace es buscar la lista según el parámetro ID que tengamos en la petición. ¿Sí? List es nuestro modelo. Find es un método de Active Record que busca por su clave primaria a uno o más elementos de ese modelo. Y params de ID params es un hash que tenemos disponible, un hash con algunos métodos más, pero es un hash más o menos al fin, que tiene los parámetros que recibimos en la petición. Y esto es la forma de acceder, como si fuese un hash, al parámetro ID. ¿Sí? Y por último, lo que hace es asigna esto a la variable de instancia list del controller. ¿Por qué uso una variable de instancia acá? Porque justamente esa es la forma de pasar, de compartir, digamos, valores o elementos entre el controller y la vista. ¿Sí? La vista va a poder acceder a todas las variables de instancia que hayamos declarado en el controller. ¿Sí? Entonces, por ende, este arroba list que tenemos acá lo vamos a tener disponible en las vistas. Bien, fíjense que también en el index, que no está incluido acá, por ende no se va a ejecutar para esa acción ese before action, ¿sí? Eh, Crea su propia variable instancia con todas las listas. Este all también es un método de Active Record que nos devuelve todos los elementos de un modelo, en este caso Alice. ¿Qué no les dije? Todos los métodos públicos que tenga un controller van a ser posibles acciones. ¿Sí? ¿Por qué digo posibles? Porque para poder atender esa acción tenemos que tener una ruta que lleve ahí. ¿Sí? Entonces, eso a nosotros lo que nos da es una acción que se llama index, una acción que se llama show, una que se llama new y demás. Y estos que están acá, que son métodos privados, o si fuesen protegidos, pasa lo mismo, no van a ser ruteables, digamos, no van a poder ser controllers, sino que son más métodos de soporte. ¿Sí? Esto
los comentarios que nos agrega a su vez arriba es cómo se va a poder acceder a estas acciones. En sí, esas son las rutas. Y lo que les quiero mostrar, si sigo teniendo la aplicación abierta, bien. Lo que les quiero mostrar es que estas rutas de por acá eh, se pueden consultar desde la misma aplicación Rails. O bien con el comando Rails Routes, ¿sí? Que a nosotros nos va a mostrar una salida que es bastante incómoda de leer, sobre todo si la termina tiene letra grande, como en este caso por la presentación. O una forma un poquito más interactiva sería una ruta especial que tiene Rails para consultar las rutas que tiene, digamos, configuradas desde la aplicación web. Fíjense que yo recargué la página, ¿sí? Vuelvo a recargar, y me está diciendo que tengo migraciones pendientes, ¿sí? Esto es algo de las últimas versiones de Rails también. Yo puedo desde acá mismo no tener que correr el comando Rails dbmigrate, sino que me lo ejecuta directamente cuando yo hago clic en este botón, ¿sí? Ejecuté la migración, me recargó la página y ahora está todo bien, ¿sí? Si vuelvo a cargar, van a ver que carga bien. Entonces, como yo les decía, hay una ruta que se llama Rails/routes dentro de la aplicación. Miento, no es una ruta especial, sino simplemente es la página de 404 que tiene la aplicación, en la que acá podemos ver todas las rutas eh, que tiene declaradas. Y aprovecho y les muestro que esto es una de las páginas de error por defecto que tiene una aplicación Rails, que acá abajo tiene una consola interactiva que es como una Rails console, en la que nosotros te podemos ejecutar código y evaluarlo en el contexto de la petición donde tiro el error, ¿sí? Muy útil para debuguear. Obviamente todo esto es habilitado solamente en ambiente de desarrollo. Bien, volviendo a las rutas, voy a cerrar la consolita de acá abajo. Volviendo a las rutas podemos buscar por el path, ¿sí? Haciendo búsqueda, escribiendo acá en el filtro, o simplemente ver todas las rutas que tenemos. ¿Cómo se lee esto? El path va a ser la ruta en la URL de la petición que debería coincidir. Cuando vemos un dos puntos adelante son parámetros, ¿sí? O sea, valores que pueden variar. Y cuando hay paréntesis es que es algo opcional, ¿sí? Entonces, si yo accediese a barra list, voy a estar accediendo con el verbo get a esta ruta, a la ruta que se genera con el list path helper, que es un helper que vamos a tener disponible en las vistas para generar las rutas, para que nosotros no tengamos que hardcodear justamente barra list en la vista, podemos utilizar este método, ¿sí? Bien, entonces, si yo quisiera ver lo que me generó el scaffold controller, voy a barra list, que es este path que teníamos por acá dando vueltas, y me va a mostrar, ahí está, me va a estar mostrando lo que el scaffold generó como vistas, ¿sí? Y que no es muy lindo, pero bueno, piensen que se hizo con un solo comando, que atendió, en este caso, esta acción, porque yo fui a barra list, esta acción, y terminó renderizando una vista que está en app views, y fíjense que ahora apareció, que esto hoy no estaba, el directorio lists, ¿sí? Este directorio list justamente tiene los archivos que no comienzan, mejor dicho, con un guión bajo, son archivos por convención, archivos de la vista, y vamos a tener una para el index, ¿sí? Que está por acá, que fíjense que tenemos la página que acabamos de cargar. Supongamos que le cambiamos el título para que se vea, que diga Shopping List, y si yo recargo la página ahora dice Shopping List. Y después podemos hacer las personalizaciones que nosotros querramos, ¿sí? Pero bueno, así como tenemos la vista del index, tenemos la vista del new, la vista del show y la vista del edit. Y fíjense que hay una vista más que empieza con un guión bajo y eso es un partial. Si un partial es una vista compartida, es decir, un pedacito de vista que lo podemos referenciar a distintos lugares o que lo usamos para separar simplemente por una cuestión de organización la vista en pedazos más chicos, ¿sí? Por si tenemos unas vistas muy grandes. En este caso es para compartir, porque justamente la acción new tiene un render y le dice form, que esto es una forma de decir incluí en este punto el partial, que se llama form, y a su vez pasale como variable esto, ¿sí? Para que tenga disponible la variable tal. Lo mismo hace el edit, que está por acá. Y fíjense que acá utilizamos @list, que es justamente la variable instancia que se generó en el controller
Entonces por eso la tengo disponible en la vista. Y ese render form, como les decía, va a buscar un partial, o sea, algo que empiece con guión bajo, en el mismo directorio que se llame form, guión bajo form en este caso. ¿Sí? Y acá tenemos cuestiones para que, digamos que no voy a entrar en detalle ahora, pero que genera un formulario para poder representar justamente esto que vemos acá. ¿Sí? La lista, vamos a crear una nueva lista, supongamos yo quiero crearla así nomás, las validaciones que definimos me las está generando, de una forma muy linda muestra los mensajes de error, pero bueno, supongamos que también incluyo que la fecha esté en el pasado, también me agrega la validación esa y demás, ¿sí? Bueno, con esto yo puedo generar la, la lista, perdón, mentira, ahora sí. Generé la lista 1. Acá estoy en una ruta que coincide con, volvemos para el controller, coincide con esto, ¿sí? Este 1 en realidad sería el parámetro ID, que es el show, que fíjense que la acción no hace nada, pero en la vista automáticamente me muestra la información. Por ejemplo, supongamos que yo le quiero agregar un título acá que diga list details, por ejemplo. Entonces recargo la página y me aparece el list details ahí. ¿Sí? De acá yo puedo editarla, volver al show y demás. Y fíjense que esos links están generados acá. Con estos helpers de generación de rutas que son los que les comentaba antes, que son los que podemos consultar cuando nosotros vemos las rutas de la aplicación. ¿Sí? Entonces, suponiendo que yo quisiese... no, perdón, no voy a entrar en esa parte ahora. Vamos a agregar que, antes que se me vaya más el tiempo, quiero agregar el segundo modelo, que sería la parte del ítem. ¿Sí? Entonces, así como hoy generamos nuestro modelo con un scaffold utilizando esto para generar la lista, vamos a hacerlo de manera similar para generar el ítem. ¿Sí? Y el ítem, recuerden que el nombre del modelo va en singular, el ítem tiene una descripción, ¿sí? O sea que acá tenemos description, que va a ser string, por ende yo como es string puedo obviar el tipo y automáticamente va a tomarlo como un string. Va a tener una cantidad numérica, ¿sí? O sea que el tipo de ese campo de cantidad va a ser entero. Y un indicador para saber si fue comprado o no, ¿sí? Entonces en este podemos ponerle completed, por ejemplo, y un boolean. ¿Sí? Entonces, con eso, vamos a agrandar un poquito más la terminal. Lo que se ve acá es que nos generó, como pasó en el caso anterior, nos generó una migración, nos generó el modelo, nos generó la ruta de recurso para ítems, nos generó el scaffold controller con sus vistas y después algunos assets, esto lo pasé por alto hoy, pero no viene al caso. Bien, entonces si vemos en las vistas, está la misma estructura que teníamos hoy, pero para los ítems y demás. Ahora, me faltó algo, ahora que me doy cuenta y de paso viene bien para mostrarles otra cosa, es que los ítems obviamente pertenecen a una lista, ¿sí? Entonces me faltó declarar eso. Si yo ya generé código y lo que quiero es deshacer lo que generé, eh, Rails, además del generate, tiene un subcomando que se llama destroy, ¿sí? O simplemente d. Eso lo que va a hacer es, todo lo que venga después son los argumentos que le pasamos a un generator para generar código. Y este va a ser lo opuesto, va a borrar el código que generamos. Entonces yo ejecuto eso y fíjense que me borró los archivos que yo tenía eh, armados por esto, ¿sí? Esta migración no existe, ¿sí? Y todos los demás archivos me los borró. Particularmente de la generación esta que armé. ¿Y por qué lo deshice? Porque me faltó justamente declarar que esto pertenece a una lista. Y la forma de declarar cuando voy a generar la migración y el modelo de datos que esto pertenece a una lista es con una asociación de tipo belongs to. ¿Cómo se lee esto? Si el ítem pertenece, belongs to, a la lista tiene muchos, has many, ítems. ¿Sí? Esas dos relaciones en general van de la mano. En un modelo se declara el belongs to y en el otro se declara el has many asociado. ¿Sí? Entonces, eso nos permite a nosotros navegar, entre comillas, pasar desde
la lista hacia los ítems que tenga asociados y desde el ítem hacia la lista que tenga asociada, digamos, a la que pertenece. Entonces me había faltado esto, por eso es que deshice la migración y la vuelvo a generar. ¿Sí? La migración, digamos, todo, el scaffold en general. Entonces, esto me genera un modelo, todos los mismos archivos que hoy, ¿sí? Y ahora vamos a ver que en la migración, vamos a abrir, vamos a cerrar los otros y vamos a abrir la migración y el modelo. Entonces, en la migración, fíjense que también utiliza el create table, usa la tabla items con el nombre en plural. Y acá dice, pertenece a list, no puede ser nulo, porque por defecto los belongs to son requeridos desde Rails 5, si no me equivoco. Y a su vez dice que es una clave foránea. Esto es más propio de la base de datos. Con esto sabemos que hay una clave foránea, pero a su vez podemos especificar opciones, como por ejemplo el onDelete y decirle que haga el borrado en cascada en caso que se borre la lista. Esto se lee así. Cuando la lista a la que un ítem pertenece se borra, en cascada se van a borrar los ítems que pertenecen a esa lista. Y eso lo va a manejar la base de datos directamente. Después tenemos la descripción, que no puede ser nula. La cantidad, que tampoco puede ser nula para mí. Y a su vez le voy a dar un valor por defecto, que el valor por defecto debería ser 1 para que sea lógico. ¿Sí? Esto obviamente estamos haciendo una super simplificación, porque la cantidad en realidad debería tener una unidad asociada y demás, ¿no? Y después por último, el de si está comprado o completo el ítem de la lista o no. Y esto es un booleano. Y esto es una buena práctica en general, es cuando tengan un atributo booleano en la base de datos, no permitan que sea nulo, porque si no van a tener 3 posibles valores dentro de un campo que debería poder tener 2 valores, verdadero o falso. ¿Sí? O sea que esto así debería ser como la base y a su vez asignenle un valor por defecto que sea significativo, que tenga sentido con lo que va a representar. En este caso, por defecto no va a estar comprado. Cuando yo creo un ítem, por defecto no debería estar marcado como que ya se completó o se compró. Bien, hechas estas modificaciones a la migración, vamos a ver el modelo un poquito. Lo que tengo acá es que automáticamente me generó el modelo o la clase de modelo items y me agregó este belongs to list. Con esto automáticamente, y lo van a poder leer de las guías de Rails, se generan un montón de métodos que permiten navegar o que permiten poder llegar o manejar la asociación entre el ítem y su lista a la que pertenece. ¿Sí? Esto, en la base de datos en realidad hay un atributo que es ID de la lista, list ID, y toda la parte lógica de cómo obtener el objeto representado por ese ID y demás lo hace Rails por su cuenta. ¿Sí? Y nosotros lo tenemos disponible. Pero en sí, ¿qué nos importa? Que cuando nosotros a una instancia de ítem le pedimos su lista con el método list, nos debería devolver, si tiene una lista asociada, un objeto list que sea al que está asociado. ¿Sí? Bien, a su vez voy a agregar las otras validaciones que nos faltaban. ¿Sí? Lo voy a hacer rápidamente. Tenemos, se valida la descripción, la cantidad y hasta ahí. La descripción y la cantidad se validan por presencia. ¿Sí? A su vez, la descripción es un string, así que vamos a validar la longitud, que el máximo sea 255, pues yo no especifique otra cosa. Y después validamos la cantidad, quantity, que sea un número. Y esto es un validador que tiene un nombre que suele sonar raro, numericality. ¿Sí? Y en este caso, como es un integer, un entero, le decimos que solo valores enteros y que sean mayores que, todas estas son opciones del validador, las pueden leer en las guías de Rails, solo enteros y mayores que cero, ¿sí? Estrictamente mayores. Bien, hasta ahí con las validaciones. Entonces, volviendo a la consola, ¿sí? Después vemos controllers y demás, pero vamos a correr las migraciones. Rails debe migrate y esto va a correr todas las migraciones que tenga pendientes, en este caso solamente la de los ítems.
No falló nada, así que quedó todo funcionando y vamos a probarlo en la consola. ¿Sí? Perdonen, es un alias, eso, lo que ejecuté es Rails C. Bien, entonces, ahora tenemos un modelo ítem, ¿sí? El cual tiene algunos atributos que están definidos justamente a partir de lo que en la migración dijimos. Y fíjense que está por acá el list ID, que si bien acá lo vamos a referenciar como list, el ID se obtiene así. Y fíjense que ya cuando creo el nuevo ítem, la cantidad viene seteada en 1 y completed viene seteado en false. ¿Sí? O sea que ya toma los valores por defecto que definimos para la base de datos. Y en ese punto, nosotros lo que podemos hacer es decir, bueno, tengo todas las listas, vamos a consultar primero, tengo una lista, o sea que yo podría decir list.find y el ID de la lista, que es 1, ¿sí? Me lo guardo como una lista. Entonces puedo hacer que un nuevo ítem pertenezca a la lista que tengo ahí, que esto lo puedo decir pasando el objeto de list o podría decir directamente con list ID 1. ¿Sí? Eso es indistinto. Depende del caso que conviene usar o no. ¿Y qué más? La descripción, ¿sí? Ítem 1 y el resto no toco nada. ¿Sí? Entonces genero un nuevo ítem, lo voy a guardar en la variable. ¿Sí? Eh, bien, entonces, si yo quisiera preguntar si es válido, me dice que es válido. ¿Sí? Tengan en cuenta que en las versiones a partir de las 5 de Rails, este belongs to automáticamente va a validar la presencia de la lista. ¿Sí? Si yo generase un nuevo ítem y le pregunto si es válido, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una variable y si le pido los errores, error, errors, fíjense que me dice que la lista debe existir. ¿Sí? O sea que este belongs to me está validando la presencia automáticamente. Si yo quisiera que no sea así, le digo optional true como una opción y eso va a hacer que no se agregue la validación de presencia sobre ese elemento. En este caso es requerido, así que no lo hago. Entonces, teniendo eso, volvemos perdón, a ítem. Ítem era el que sí estaba para guardar. A ítem le digo save. Una cosa que no les dije, cuando ustedes hagan el save, automáticamente se corren las validaciones y si no algo no valida, devuelve false. ¿Sí? Si funcionó todo bien, nos devuelve true el método save. Fíjense que hizo el insert y anduvo todo bien. Y si yo ahora, este es el ítem que teníamos recién, fíjense que la ID estaba en nil. Si yo vuelvo a imprimir ítem, ahora tiene la ID en 1. ¿Sí? O sea que le seté un ID porque está persistido, me puso el created at y me puso el updated at. Y yo a ítem le puedo pedir la lista y ahí voy a obtener el objeto lista que tenía asociado. ¿Sí? O sea que tengo este método de navegación que les comentaba hoy. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo a la lista le digo, dame tus ítems? No conoce el método. ¿Y esto es por qué? Porque si bien nosotros declaramos el belongs to de este lado, no lo hicimos todavía en la lista. No dijimos que la lista tiene muchos ítems. ¿Sí? Eso se declara con la asociación de tipo has many. ¿Sí? Many items. Como nosotros seguimos las convenciones, esto automáticamente, vamos a recargar, esto automáticamente lo que va a hacer es que la lista que vamos a obtener la lista de vuelta con esto. Eh, a la lista yo le puedo decir ahora ítems y me va a devolver una asociación que vendría a ser como un arreglo, un collection proxy, que es un objeto que entiende algunas cositas, pero que en sí funciona como un arreglo que podemos iterar y demás. Y me devuelve, fíjense, el ítem con el ID 1. ¿Sí? Si yo a eso le pido la cantidad, me dice que tiene 1 y fíjense que ese count lo ejecutó como una query a la base de datos, no es que con todos los elementos de un arreglo. Y si le pido el primero, fíjense que me devuelve el ítem que habíamos generado hoy. ¿Sí? Entonces ahora sí, ahora que le agregué esta relación, ya saben, la lista conoce a sus ítems y cada ítem conoce a la lista a la que pertenece. ¿Sí? Y si nosotros quisiéramos hacer como el onDelete Cascade que teníamos hoy acá, tenemos una opción dependent que podemos decir destroy o delete all. ¿Sí? O en Rails 6.1
creo que era destroy async, se llama, que lo borra como un background job en caso de que fuesen muchos y demás, pero en sí, con un dependent destroy, vamos a ver que si yo a la lista le mando un mensaje que se llama destroy, ¿sí? Que borra la lista, lo que va a hacer es ejecutó el delete de la lista, ¿sí? Ah, no hice el reload, perdón. Me comí a hacer el reload, así que no me lo hizo. No, sí, me hizo la base de datos directamente. En sí, no importa, pero el objeto lista que tenía yo, si yo busco, fíjense que tenía el ID 1. Si yo busco en la base el ID 1 ya no existe más. Me dice que me tira este error del tipo Active Record, Record Not Found, que me dice que el ID 1 no existe, no lo puedo encontrar porque lo borré. Con destroy lo borré de la base de datos. Y fíjense que yo hice un ítem que está clase .count que me ejecuta un select count asterisco desde la tabla a la que representa ese modelo y también 0. O sea que me borró la base de datos, se encargó de borrarme los ítems asociados, el ítem asociado en este caso. Bien, hasta ahí más o menos lo que es el modelo y las asociaciones, ¿sí? Y validaciones. Bien, volviendo acá. Bueno, me quedó la URL con el número de la lista. Vamos a generar una lista nueva. Lista 1. ¿Sí? Ahora supónganse que yo quisiera mostrar dentro de la vista del detalle de la lista. ¿Sí? Vamos acá, list show. Perdón, vamos a hacerlo en el index primero. Vamos a volver al index. Supónganse que quiere agregar una columna acá que me diga cuántos ítems tiene. Entonces yo puedo modificar la vista. ¿Sí? Lo voy a hacer rápido porque esto es modificar HTML. Y vamos a agregarle el número de ítems. Y a su vez en la parte del cuerpo de la tabla agregamos a la lista, que es el objeto sobre el cual estamos iterando acá, que es cada una de las listas que tengamos. Le pedimos los ítems y le decimos que los cuente. ¿Sí? Entonces esto automáticamente me agrega la columnita y en este caso 0 ítems que tiene. ¿Sí? Vamos a ir a la consola rápidamente y vamos a agregar a la última lista. ¿Sí? Le vamos a agregar, vamos a hacerlo así. Creamos, en este caso el create es un método de clase que hace un new y un save. ¿Sí? Nos ahorra un paso, digamos. Entonces vamos a crear un ítem nuevo que va a estar en la lista con el ID 2. Si no me equivoco, esto tiene el ID 2. Sí, se ve ahí abajo. La lista con el ID 2, con la descripción un ítem y nada más. Entonces eso fíjense que me hizo el insert dentro de la base de datos y me devolvió el objeto ya con el ID puesto y todo, ¿sí? Eh, un pequeño truquito de la consola de Rails. Si yo quisiese guardarme el valor retornado por la última cosa que ejecuté, puedo usar una variable especial que se llama guión bajo, que siempre hace referencia al valor devuelto por la sentencia que ejecuté inmediatamente antes. Entonces, si hago eso, ahora en la variable item tengo eso y no lo perdí. ¿Sí? Bien, volviendo acá, ahora fíjense que recargue la página y me aparece que tiene un ítem. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera mostrar los ítems dentro de... vamos a minimizar esto. Dentro de la vista de detalle. Ahora sí. Entonces vamos al detalle de la lista. Y supónganse que yo acá quisiera agregar la lista de los ítems. ¿Sí? Entonces, más o menos copiando la estructura fea que tiene el HTML este, vamos a agregar una lista. ¿Sí? ¿Y cómo harían? Acá lo que tendría que hacer es iterar sobre @list.items.each do itero con una variable que se llama item. ¿Sí? Esto es un bloque. Todo lo que esté dentro del bloque se va a repetir tantas veces como elementos tenga con lo que nosotros le pongamos teniendo acceso acá a la variable item para iterar. ¿Sí? Esto es todo templating, no quiero entrar en demasiado detalle. En sí sería imprimir, recuerden que esto imprime y esto no imprime nada, ¿sí? En RB. Y acá imprimo el ítem, ¿sí? Y lo que puedo hacer es agregarle a su vez, supongamos por acá, eh, ¿qué puede ser? Por ejemplo, si está terminado, vamos a ponerle eh, check. Sí, estoy pensando cómo hacer un check en el teclado, pero me voy a poner una X al caso.
eso alcanza. Si item.completed, y acá como es un booleano yo puedo usar el signo de pregunta, ¿sí? Y eso queda más claro. Estos son métodos que me agrega Rails como atributos booleanos. Con el signo de pregunta puedo consultar por su valor también, que es lo mismo que poner esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Imprime esto si el ítem fue completado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Me agregó la lista sin orden, pero fíjense que el texto que me está imprimiendo para el ítem es la representación del objeto con la dirección de memoria. Una cosa horrible, no me sirve de nada en la vista. ¿Cómo hago eso? Como estoy imprimiendo un objeto acá, esto funciona como una interpolación. Le está llamando automáticamente al método toS de ese objeto. Entonces, tengo que abrir el modelo, implementar el método toS y ahí devolver, por ejemplo, la descripción. ¿Sí? Eso me devuelve un string que automáticamente cuando recargo la página, ahora sí dice un ítem, que es la descripción de ese ítem. No está completado, así que no hay nada después. Pero si yo vuelvo a la consola y al último ítem le digo actualizate, esto también persiste los cambios, es como modificar el objeto y hacer un save al final. Actualizate y pone que completed es true. ¿Sí? Entonces ahora cuando recarga la página aparece la X que yo le había puesto. Bueno, esa pavadita podría ser de esa forma como represente a los ítems. O si no, Rails nos provee, después esto ya es más avanzado, pero lo que son los render para los objetos. Yo podría decir render arroba list.items y esto se va a encargar automáticamente de buscar un partial que se llame item dentro del directorio items que se llame guión bajo item. No voy a entrar en detalle ahora porque se me va de tiempo, pero sería una forma de simplificar la vista esa. Con esto está más que perfecto, igual no vamos a pedir tanto. Eh, y después lo otro que quería ver si llegaba a cubrir es, imagínense, yo agregué el controller de los ítems, ¿no? Si voy a barra ítems, ahora puedo agregar un ítem y fíjense que no tengo mucho, el formulario no está muy bueno, podría ser para cualquier cosa. Entonces, lo que se suele hacer con esto es hacer que como los ítems tienen sentido únicamente asociados a una lista en particular, se suelen anidar los recursos. Y eso se hace desde las rutas, declarando que la ruta de recursos después recibe un bloque y adentro tiene otra ruta de recursos. Entonces, esto se va a traducir a que ahora no existe más barra ítems, sino que vamos a tener barra list, perdón, vamos a list items, barra list, barra el ID de la lista, barra ítems. Y entonces ahí vamos a ver los ítems de la lista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Barra list, barra 2, que es el ID de la lista, barra ítems, y no, mentira, lists, el plural, acá. Y bueno, ahí tenemos algún error por ahí dando vueltas porque en la vista estamos referenciando a un helper que no existe más. Porque los helpers de rutas, recuerden que van variando según la configuración del routing, ¿sí? De la ruta. En sí lo arreglo rápidamente. Que acá en ítems, para armar las rutas de un ítem en particular, yo ahora lo que necesito es agregarle al principio la lista. Que la lista no la tengo en este momento. Ahora vamos a ver cómo la obtengo. Pero en sí lo que va a estar pasando es que tengo que modificar las rutas para que contengan la lista. Porque ahora las rutas, como veíamos recién acá, las rutas de las ítems requieren que esté el ID de la lista para poder armarse, ¿sí? Para poder funcionar. Y acá, este arroba list no lo tengo todavía disponible porque recuerden que estamos en ítems, en el controlador de ítems. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que obtener. Entonces, lo que tengo que hacer es agregar otro before action acá, que va a ser algo que se ejecute siempre, porque este controller requiere que la lista esté disponible, ¿sí? Entonces, tenemos que implementar ese método setList acá adentro. Recuerden que es un callback, así que lo implementamos como un método privado. Y acá, en este método setList, lo que vamos a hacer es justamente setear esa variable arroba list, esa variable instancia list, a partir de ¿qué?
de buscar la lista y, como veíamos acá, el parámetro se llama list_id, que es el ID de la lista, ¿sí? Que de eso se va a encargar Rails cuando arme las rutas tranquilamente de obtener, de mandárnoslo en ese lugar y de darse cuenta que eh, ese parámetro en particular, esa parte de la URL se llama list_id, ¿sí? Pero en sí, con esto que tenemos acá, ya más o menos debería empezar a funcionar nuestro controller, ¿sí? Me estoy comiendo alguna ruta más. Ah, la ruta del edit. Eh, porque no se llama edit item path, y eso, perdón. Se llama, y eso luego podemos ver de nuevo acá en las rutas, edit list, que es el nombre del controlador de la ruta, digamos, del recurso que contiene, y después item, que es el nombre del recurso que queremos, ¿sí? Esto representa exactamente lo que está definido en la configuración de las rutas, ¿sí? Bien, y acá también new list item path. Eh, entonces, vamos ahí y ahora sí, tenemos los ítems de la lista tal. Por ende, deberíamos decir ítems de la lista, items of list, y le ponemos el nombre de la lista. O la lista en sí, digamos, dejamos que se imprima. Y recuerden que acá todavía no implementamos el toS de la lista, así que vamos al modelo list, implementamos toS rápidamente, que en este caso va a ser devolver name. Y ahora sí se ve lindo. Y ahora una pequeña salvedad. Imagínense que yo tengo, vamos a las listas, creo otra lista, lista 2, ¿sí? Tengo dos listas, esta no tiene ningún ítem ahora, pero vamos a crear un ítem por la consola. List.last, con eso obtenemos la última, fíjense que es lista 2. Y a esa si le pido los ítems no tiene ninguno. Entonces lo que voy a hacer es crear un ítem, list ID, el ID es 3, y la descripción es un ítem de lista 2. Bien, lo creo todo perfecto. Volvemos acá. Tiene el 1 en la cantidad de ítems. Si entramos, vemos que aparece ahí. Pero si yo entro a sus ítems, perdón, al ID, o a los de la otra, es lo mismo. Si yo entro a ítems, estoy en los ítems de lista 1 y fíjense que me está mostrando todos los ítems, los de lista 1 y los de lista 2. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque yo en mi controller, volviendo al controller de ítems, cuando obtengo, perdón, acá, cuando obtengo los ítems a mostrar en el index, estoy usando todos los de la tabla, ¿sí? Lo cual no está bien porque estoy haciendo lo que se llama un scope controller, es decir, un controlador que tiene un scope o un alcance restringido. Entonces, la forma de cambiar esto, en vez de obtener todos los ítems, yo quiero de la lista que tengo todos los ítems, punto ítems, ¿sí? Y esto lo debo hacer en todos los lugares donde se referencie abiertamente a la clase list. ¿Para qué? Para que nosotros podamos quedarnos, bueno, en este caso también, eh, para que nosotros podamos quedarnos tranquilos que todo lo que esté pasando en la acción cuando se ejecute va a estar siempre dentro de lo que es la lista en la que estoy trabajando, ¿sí? Entonces ahora recargue la página y fíjense que me aparece únicamente el ítem de la lista 1 para la lista 1. Y si recargo acá, voy a la lista 3, a la lista 2, perdón, con ID 3, veo el ítem de lista 2 nada más. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tendría que arreglar las vistas. Ya estamos a 5 minutos de que termine el horario de la clase, así que corto acá. Creo que con esto hice un pantallazo más que general del código, ¿sí? O de la estructura del proyecto. ¿Alguna duda que tengan con respecto a lo que vimos en esto? No sé, a cualquier otra cosa. Recuerden, esto es, digamos, la idea de esto no es que
lo dijeran todo ahora, sino que quería llegar a cubrir todo esto para poder dejárselos grabado y que tengan como en cierto modo algo de material de consulta para esto. Es mucha info, sí, como dice Augusto, pero tengan en cuenta que esto va a quedar grabado y lo pueden consultar cuando quieran y de a cachitos inclusive, ¿sí? No es que tienen que verse todo el video de vuelta y demás. Eh, Traté de hacerlo medianamente organizado como para poder que ustedes sepan más o menos por dónde van las cosas y tratando de seguir justamente como el orden lógico con que uno iría implementando las cosas, no tirarles algo así medio ya armado y que ustedes no vieran cómo llegué a ese estado final, ¿sí? Em, pero bueno, cualquier duda que tengan, está el foro obviamente para las consultas que vayan teniendo y trataremos de contestarles y de guiarlos. Em, Después, otra cosita, hoy mandé un mensaje al foro, pero el trabajo, la entrega final del trabajo va a ser en febrero. Yo había comentado que podría ser entre febrero y marzo, va a ser en febrero porque el calendario académico va hasta el 20 de febrero, o sea que para esa fecha tenemos que entregar las notas de las cursadas. Por ende, vamos a tener a principios de febrero alguna clase de consulta, después de esa clase de consulta va a haber una fecha de entrega, van a tener el coloquio después de eso y, y después va a haber una fecha de reentrega para los que necesiten hacer la reentrega a mediados de febrero como para darnos margen a nosotros también a corregir lo que quede y poder llegar a pasar las notas, ¿sí? Pero, digamos, la idea sería esa y lo voy a publicar cuando publique el enunciado, seguramente la semana que viene ya lo esté publicando. Les va a quedar ahí las fechas bien en concreto, ¿sí? Perdonen si se extendió la clase demasiado, pero era difícil no cubrir todo esto o mejor dicho, era difícil cubrir todo esto en poco tiempo, ¿sí? Quienes veo que están escribiendo en el chat. Y después, bueno, con las correcciones de la entrega también van a ser entre esta semana y la que viene las irán recibiendo, ¿sí? Eh, y después, bueno, les quedará para la... Recuerden que la próxima entrega va a ser volcar lo que han hecho hasta ahora en las entregas para utilizarlo en una aplicación Rails, así que hay un montón de cosas que ya dejarán de tener sentido. Por ejemplo, la parte de persistencia va a pasar a ser un modelo de Active Record, por ende todo lo que sea manejo de archivos no tiene sentido ya que arreglen cosas. Pero sí tengan en cuenta las observaciones que se les hagan en esos aspectos como para tratar de extrapolarlas a lo que venga después. Y sí les vamos a decir cuando haya de corregir temas que puedan afectar a lo que va a ser el modelo de datos de la aplicación Rails, como para que lo tengan en cuenta y lo aprovechen ya a volcarlo el código con esas modificaciones hechas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Si no, ya estamos en horario.
El jueves que viene, 17. Y déjame que lo confirme. Vamos viendo. Por ahí sí vamos a tratar de que sea porque va a ser la última clase del año, así que traten de avanzar con lo que es Rails o con las correcciones que tengan que hacer el trabajo cuando las tengan para tener consultas para esa clase, ¿sí? Pero sí, seguramente tengamos, porque si no ya después se nos va hasta febrero a la siguiente clase. Bueno, voy a cortar las grabaciones ahora, así ya se empiezan a procesar y en un ratito va a estar disponible ya tanto la grabación de cátedras como el link al video de YouTube, ¿sí? Esta vez lo grabé en YouTube para evitar que me engañe cátedras si no lo grabe.